Estamos contentos de una vez más estar en la casa del Señor y para orar, ¿verdad? Unánime, porque dice la palabra que donde están dos o más en su nombre, ahí está Él, ¿verdad? Vamos a estar puestos de pie para orar, comenzar, ¿verdad? A darle gracias al Señor por haber llegado a su casa y entregarle este culto, ¿verdad?, en sus manos para que el Señor se manifieste como Él desee. Padre, te damos gracias, gloria y honra, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Gracias, Dios amado, porque tú nos conociste desde antes que fuéramos formados en el vientre de nuestra madre, Señor, y tú pusiste plan en nosotros, Señor, y tú sabías nuestra vida cómo sería, Señor, y los pensamientos fueron para bien. Te damos gloria y honra, Señor. Yo te pido en esta hora que tú tomes control de este culto, Señor. Dios amado, que pongas corazones prestos para adorarte y para escuchar palabra. Dios amado, yo te pido que nuestra oración suba, Señor, como incienso delante de ti, Señor, y sea escuchada, Padre. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y seas tú, Señor, glorificándote en este culto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta primera oración que vamos a estar haciendo es bien significativa para mí como mamá y para los maestros. Y esta vez a mí me gustaría que en vez de orar para pedir, todos hiciéramos una oración para darle gracias al Señor, porque este año fue sumamente diferente. Los niños, los jóvenes tuvieron que tomar clases de una forma muy diferente, fue bien retante y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y sí hubo mucho, ¿verdad?, problemas ¿verdad?, de muchos aspectos en la educación, pero hubo mucha más ganancia de lo que se habla. Y en mi caso yo puedo ver cómo el Señor se manifestó en toda esta de la enseñanza, que yo no soy para nada tecnológica, y cómo el Señor, ¿verdad?, puso su mano y mis niñas, las dos, aprendieron tanto. Y cómo pasan sus grados con excelencia. Amén. Así que yo le voy a pedir al hermano Elisha, que es el maestro que está aquí, a ver si puede pasar por aquí, hacer la oración de gratitud al Señor, de gratitud porque el Señor sostuvo a los maestros. Si para los padres fue difícil, para los maestros fue aún más. ¿Ok? Dar la clase a unos niños que estaban distantes y dar la clase con los padres escuchando, eso pone nervioso. A mí me hubiera puesto bien nerviosa. Así que vamos a orar. Amén, Dios le bendiga. Ciertamente fue un proyecto arduo, sobre todo aquellos que enseñamos materias donde tenemos que estar interactuando directamente con el estudiante y sobre todo si son pequeños, educación física, música, que tienes que agarrarle las manitas, guiarlo. Pero el Señor nos ha ayudado, amén, y vamos a dar gracias por eso. Amantísimo Dios Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu presencia en esta primera oración de nuestro culto de oración, Padre, y lo hacemos en agradecimiento. Te damos gracias, Señor, porque ya próximamente estamos finalizando este año escolar, Padre. Ha sido un año difícil. Los últimos 2 años han sido años sumamente difíciles. Hemos aprendido mucho, Señor. Hemos dado muchos golpes en el camino, pero también hemos tenido ganancias, Señor. Gracias porque en nuestro contexto, aunque ha sido difícil todo este asunto virtual, hemos tenido una herramienta, Señor, para poder trabajar, para que nuestros niños sigan aprendiendo, Señor. Sabemos que en muchos lugares donde hay guerra, donde hay otras situaciones, Padre, que no tienen esos recursos, Señor, y gracias a ti, Señor, tú nos has bendecido con tener opciones, Padre amado, maestros comprometidos, padres comprometidos, Señor, gente, Padre amado, que han dado la mano, Señor, y hemos tenido los recursos, incluso los recursos económicos para poder llevar a cabo este proceso. Te honramos y te damos gloria a ti, Señor, y reconocemos, Señor, que sin ti no hubiésemos podido llegar hasta este final, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Santo Jesús. Hermano, alabe al Señor, que estamos en su casa, aleluya. Dice la palabra del Señor que, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué en este versículo insta al pueblo a decidirse por Dios y les da a escoger, ya que él sabe que muchos trajeron dioses paganos y los tenían escondidos. Entonces Josué les dice que no puede haber neutralidades, que tienen que decidirse. Y él, como sacerdote de su casa, dice: yo voy a proveer para mi casa el pan, pero también voy a proveer la salvación. Y él dice, como sacerdote, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta semana yo me enteré que un familiar perdió a su padre y a su madre por el COVID. Y fue bien lamentable para mí, aunque yo no compartí mucho porque no son, ¿verdad?, muy cercanos, son lejanos. La persona no tenía a Cristo y no sé si hubo alguien que le pudo hablar del Señor. Y eso a mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Por el hecho de que sabemos, ¿verdad?, que lamentablemente probablemente no tuvieron la vida eterna. Y este versículo a mí me dice, ¿verdad?, que tenemos que estar decididos completamente, servirle al Señor y que eso le refleje a nuestra familia. Y esta noche yo quisiera que oráramos para que el Señor nos dé sabiduría y palabra para poder llegar a nuestra familia, no solamente a nuestros hijos, ¿verdad?, sino a la familia extendida, porque ahora mismo esa pareja que falleció tenían sus otros dioses, no sé si me entienda, ¿verdad? Y su corazón estaba bastante lejos de la salvación. Y durante mucho tiempo yo sé que mis padres y yo orábamos para que llegara la salvación, pero con este distanciamiento no sabemos si llegó. Así que en este distanciamiento nosotros, aunque estemos lejos, podemos orar y dar batalla de rodillas, porque el Señor siempre usa a alguien. Y no podemos permitir que porque estemos distantes se nos sigan perdiendo las almas. Tenemos una misión, ¿ok? Y yo le voy a pedir al pastor Félix si nos puede hacer esta oración, porque él muchas veces nos dijo que él levantó altar en su casa y por el altar muchos familiares llegaron a los pies del Señor. Amén. Gloria a Dios. Sí, sabemos que la palabra de Dios se cumple. Así es que esa es una promesa donde dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué no se dice correctamente en vez de decir mi casa y yo? Esa es la forma gramatical verdadera de decirlo, ¿verdad? Pero es yo porque soy yo primero el que tengo que modelar. Si yo no modelo, mi casa no puede servir al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de venir a la casa de oración para levantar clamor, Señor, por aquellos familiares que aún no te conocen, Señor. Señor, nosotros creemos en esta promesa, Señor, y yo soy testigo de lo que tú has hecho en mi familia, una familia numerosa, Señor, donde todos vinieron al conocimiento tuyo, Señor. Señor, tu promesa está activa, Señor. Dice tu palabra que tú eres el mismo ayer,
hoy y por los siglos, Señor. Sabemos, Señor, que esa promesa está vigente. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas sobre todo nuestra parentela, Señor, sobre toda nuestra familia, Señor, y que la gente que aún no te conoce, Señor, pueda llegar a tu convencimiento, Señor, pueda llegar a conocerte, pueda llegar a saber lo que es tener un Padre eterno, un Padre que le podemos decir papito, Señor, porque tú eres un Dios personal, Señor, que tú quieres, Señor, que seamos, Señor, salvos, Señor, y tú quieres, el propósito de la creación fue que te adoráramos a ti, Señor. Permite, Señor, mira tantos hogares que le hace falta que tú llegues. Señor, el léxico de este mundo hoy en día es gloria a Dios, amén, aleluya, todo, Señor, pero tú estás fuera de sus hogares, Padre. Te pedimos, Señor, que no tan solo de palabras, sino de obras, de corazón, que sea grabado, Señor, que lleguen al arrepentimiento, Señor, y al convencimiento de lo que es el sacrificio de cruz y sangre derramada por todos nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y en tu plan, Señor, tú quieres, Señor, que ninguno perezca, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Dice la palabra en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Y esta noche, ¿verdad? Ya que hemos estado escuchando durante mucho tiempo todo lo que se quiere legislar, esta noche yo les voy a pedir que oremos para que el Señor se les revele a los que están legislando, para que el Señor se les revele al gobernador, ¿verdad? A todas estas personas que tienen que ver con las leyes y que ellos comiencen a tener temor de Jehová. Una persona que no teme al Señor se atreve a decir barbaridades y firmar barbaridades. Pero una persona que tiene el temor del Señor va a estar bastante renuente en faltarle el respeto al Señor y faltarle a la palabra. Así que yo le voy a pedir a nuestro hermano, se me olvida su nombre, sí, usted mismo, Antonio, si puede pasar por aquí para que ore por nuestro gobernante, para que el Señor se les revele y comiencen a tener temor de Jehová. Amantísimo Dios y Padre eterno, Señor, venimos delante de tu santísima presencia, Señor, y presentamos en primer lugar la iglesia, Padre amado, Señor, porque si no se les predicaren, Señor, ¿cómo ellos sabrían y conocerían la verdad, Padre amado? Te presento, Padre, la iglesia, Padre, para que sea fortalecida, Padre amado, para que tengamos rostro de pedernal, Padre, y caminemos firmes con la verdad, Padre Santo, para que podamos impactar esa vida que están en poder, Padre Santo, en autoridad y en eminencia, Señor. Mira, Padre amado, en esa misma orden presentamos el gobernador de este país, Padre. Te pedimos, Padre amado, Señor, que tú aclares su mente, Señor, y que tú puedas acallar esas voces disidentes, Padre Santo, que quieren venir para colar cosas, Señor, con unas agendas, Padre amado, que no te agradan, Padre Santo. Te pedimos, Padre, por el resto de la legislatura, Padre amado, por los senadores, Padre, por los representantes, Padre amado, Señor, las personas que tienen, Señor, esa autoridad y la responsabilidad de legislar leyes justas, Padre amado, para nuestro país, Padre, que tú redargullas esos corazones, Padre Santo, Padre, que tú les inquietes, que tú quites las vendas de los ojos, Padre amado, para que ellos puedan ver tu luz, Señor. Y te pido, Padre Santo, también que tú fortalezcas
a esas vidas, Padre, que valientemente, Señor, aún contra toda oposición, han decidido pararse en la roca, Padre, y decir la verdad, cueste lo que cueste, Padre amado. Padre, fortalece sus rodillas, Padre amado. Que ellos puedan sentir que hay un pueblo que les respalda, Señor amado Dios, en oración, y que está junto con ellos también dispuestos a dar la batalla, Padre amado. Padre, te presentamos nuestro país, Padre amado, porque todavía no hemos sucumbido a eso como en otros lugares, Padre amado, y hacemos resistencia, nos paramos en la brecha, Padre Santo, y hacemos fuerza, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias, Señor, Padre amado, que podamos ser fiel, Padre, como dice tu palabra, Señor, hasta el final. Gracias, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, y la última oración que vamos a estar haciendo, porque ya el tiempo corre, va a ser por los enfermos. Dice la palabra del Señor en Isaías 53:4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Presentemos entonces ahora en oración a todo aquel que necesite un toque de Dios en su vida, todo aquel que necesite un perdón, ya que Cristo pagó por ti y Él te limpia. Vamos a presentar también en oración todo aquel que necesite la paz, porque Él también pagó el precio para nuestra paz. Y vamos a pedirle al Señor por fortaleza, por sanidad física, emocional o espiritual. Todo aquel que tenga dolor, porque Él sufrió nuestro dolor. Amén. Ya Él pagó todo el precio. Así que yo le voy a pedir, si usted tiene alguna petición de algún familiar o suya propia, que usted se mantenga de pie y vamos a pedirle a la hermana, es que me pongo nerviosa y se me olvidan los nombres, pero mi hermana Carmen, si puede pasar por aquí para que nos lleve en oración. Amén. Oramos. Amante Dios y Padre Santo, te damos gracias, Padre mío, porque en tu sacrificio en la cruz, Padre mío, tu sangre preciosa nos cubrió, tu sangre nos levanta, nos restaura. Oh Padre mío, en esta hora mira todo aquel que está en dolor, Padre mío, no solamente del cuerpo, sino del alma, Padre Santo. Oh Padre mío, que puedan de alguna manera confiar en ti, Señor. Sabemos que cuando el hombre está enfermo es que se acuerde que hay un Dios poderoso. En esta hora, Padre mío, seas tú derramando un bálsamo sobre ese enfermo, sobre esa necesidad, Padre mío Dios. Oh Padre mío, que cada uno de nosotros podamos reconocer el poder que hay en nosotros, Señor. Que podamos ser ese creyente, Padre mío Dios, parado en la brecha con autoridad y con poder, Señor. Oh Padre, que podamos ser bendición a todo aquel enfermo, a todo aquel necesidad, Padre mío. Oh Padre, que tu palabra esté en nuestra boca, Señor amado. Que no tengamos ningún temor, Padre Santo, porque el Espíritu Santo nos dice en qué lugar, en qué momento, cómo debemos de hacerlo, Padre. Nosotros, Padre, somos llamados en esta hora de ser tu voz en el desierto, Padre. Oh, Señor, que podamos hacer ese abrazo, Dios mío, que a veces solamente es un abrazo, Señor, en esa soledad, en esa necesidad, Padre, que pueda haber, Señor. Oh, Padre, úsanos para tu gloria, Señor. Úsanos para tu gloria, que podamos pasar por esa experiencia tan hermosa, Señor, de llegar a esa necesidad, Padre, de poder orar, Señor, con convicción en el Espíritu, que tú habitas, Señor amado, que tú eres fiel, que tú eres real, que tú eres verdad, que tú resucitaste para darnos vida, Señor. Y en esta hora también te pido, mi Dios, a todo aquel que esté en tinieblas, Señor,
que está en la oscuridad, Señor. Tú sigues siendo la luz del hombre, Señor. Tú sigues siendo esa luz radiante sobre el hombre, Señor amado. Tu mano está extendida, tú no te cansas, Padre. Y tú nos amarás eternamente, Señor. Y todavía hay tiempo, Señor. Tú estás esperando que podamos clamar a ti para tú responder, Señor. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu eterno amor y tu eterna misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pasamos ahora para las ofrendas. Gloria a Dios. Vamos a cantar un corito en acapela. Gloria a Dios. Si usted desea, por favor, acompáñame para no ser la única. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Amén. Santo Jesús. Padre mío, te damos gracias, Padre, por este rato que hemos tenido para orar y adorarte, Señor. Te damos gracias ahora por las ofrendas, Padre. Yo te pido que sean administradas sabiamente para la gloria de tu nombre, Señor, para la expansión de tu reino, Señor, y para que podamos, Señor, ver tu reino en la tierra, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que ahora seas tú tomando el control de este culto, y que esta parte ahora, Señor, te glorifiques, abra nuestros corazones, Señor, para poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí. Dios les bendiga, amados. A mí siempre esto como que me da miedo porque me tira cañona de vez en cuando. Le voy a pedir, si no es mucha molestia, que se levante una vez más, un momentito. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar una adoración a nuestro Señor. Amén. Vamos a adorar a Dios, adorado el nombre de Jesús. Ahí desde el lugar donde usted está, cierre sus ojos y derrame su corazón delante del Padre. Aleluya. Oh, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Oh, Señor, te entronamos, Padre Santo. Oh Señor, te pedimos que tú permanezcas en medio de la alabanza de tu pueblo en esta noche, Padre, aleluya. Oh gloria, gloria al nombre de Jesús. Reconocemos que tú eres la persona por la cual estamos aquí en esta noche, Dios. Oh Señor, no venimos por nosotros, venimos, Señor, para encontrarnos contigo, Señor. Si venimos a orar es porque reconocemos que tú eres Dios, aleluya. Si venimos e inclinamos nuestras rodillas es porque reconocemos que tú eres Dios, Señor, y que nada podemos hacer si no es por ti, Señor. Te glorificamos, Dios, te glorificamos, Padre. Alabanza al que vive, aleluya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria. Díselo el Señor en esta noche, aleluya. Señor, yo vengo a escucharte a ti. Señor, yo vengo a recibir de ti. Señor, yo necesito de tu Espíritu Santo obrando en mi vida, aleluya, aleluya. Adorado, adorado el que vive, aleluya.
Oh, gloria, gloria al nombre de Jesús. Santo eres Dios. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Dios. Puede sentarse, amado, pero no siente la alabanza. Gloria al nombre de Jesús. No le vamos a cobrar IBU por eso. Bendito el nombre del Señor. Es un gozo para mí el poder estar dando clase en esta noche en la parte de acá, en la parte de arriba. Amén. Es bueno, se siente bien. Amén. Nos gozamos. Y en esta noche seguimos con los estudios de nuestro expositor del tema de los dones del Espíritu Santo, y vamos a estar trabajando en particular los dones de elocución. Esta es la lección número 5 de nuestro expositor. Adorado el nombre de Cristo. Y la lectura se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a estar leyendo el versículo 7, el 10 y el 12 de 1 Corintios 12, y del capítulo 14, los versículos 26 al 32. Estos 3 capítulos, adorado el nombre de Cristo, son 3 capítulos que van de la mano. Son una sección completa en la cual la palabra del Señor nos habla principalmente de la unidad. Hablamos del tema de los dones espirituales, pero el tema central de estos 3 capítulos tiene que ver con la unidad del Espíritu y la manera en que la diversidad dentro de la iglesia se manifiesta a través de la diversidad de dones. Gloria al nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios 12, leo el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 10 al 12. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno en el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y retomo ese verso, porque así como el cuerpo es, ¿qué? Uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos al capítulo 14 y leemos del 26 al 32. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado, a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Y hay tema para cortar. Y vamos a ver cómo lo cortamos, ¿verdad? Para ser diligentes con el tiempo. El objetivo de esta clase: al final de la lección, el estudiante describe
Los dones de locución. 1, don de profecía. 2, don de diversos géneros de lenguas. Y 3, don de interpretación de lenguas. Y señalo que este objetivo dice que vamos a describir. Así que tenga en mente que cuando usted vaya a finalizar esta clase, cuando se vaya a finalizar el culto, usted va a poder describir eso. Esa es la meta que tenemos en esta noche. Amén. Vamos a hacer una pruebita. Vamos a ver cómo estamos. Vamos a hacer una pruebita. Una preprueba, como dicen en la escuela. Voy a hacer 3 preguntitas. Un escoge, facilito. Y usted anote por ahí si tiene un papelito en el borde del leccionario y usted escoge su contestación. No me la va a decir en voz alta, ¿sabe? Por lo menos no ahora. Selecciona la mejor contestación. 1, don de profecía. Y me estoy ciñendo al capítulo 14 de Primera de Corintios. Vamos a ver, la A. Medio para obtener revelaciones de parte de Dios. B. Mensaje espontáneo inspirado por el Espíritu Santo en idioma conocido. C. Predicar la Biblia. Escoja su contestación ahí. No voy a hacer como las pruebas meta, no las voy a repetir porque se nos va el culto. Segunda, don de diversos géneros de lenguas. Don de diversos géneros de lengua. La A dice, hablar en un idioma desconocido para el hablante con el fin de alabanza, oración o transmitir un mensaje divino. B. Repetición de sonidos aprendidos y sin significado en voz alta. C. Una señal de que prueba, debe decir, una señal que prueba el nivel de unción de alguien. Tiene un breve error ahí. Seleccione su contestación. Tercera y última. Don de interpretación de lenguas. A. Capacidad para aprender múltiples idiomas con el Espíritu Santo como único maestro. B. Habilidad de interpretar el idioma vernáculo, o sea, nuestro idioma materno, el idioma que dominamos, que hablamos, lo que ha sido dicho en lenguas. Interpretar, ¿verdad? En nuestro idioma lo que ha sido dicho en lenguas. Y C. Servir de intérprete para los ángeles. Y al finalizar la clase, pues vamos a ver cómo estábamos en nuestra preprueba, ¿ok? Verdad práctica. Los dones de profecía, de diversos géneros de lengua y de interpretación de lenguas son para 3 cosas. Mire lo que dice ahí. Número 1, edificar. Segundo, exhortar. Tercero, consolar. ¿A quién? ¿A quién? Fuerte, fuerte. A la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Los dones son dados a la iglesia para la iglesia. Repito, los dones son dados a la iglesia para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. El texto áureo dice de la siguiente manera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Importante, conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, y tiene un asterisco por ahí, le digo ya mismo por qué, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Y nótese que yo señalé ahí la palabra ministra. Número 1, que lo que se va a hablar, sea lo que sea, conforme a ¿qué? A las palabras de Dios. Tiene que ir conforme a la palabra. No es la palabra del hermano Elicha, no es la palabra del hermano Penheimer,
No es la palabra de Pastor Félix, no es la palabra de Pastor Víctor, es la palabra ¿de quién? De Dios. Todo va filtrado ¿por qué? Por la palabra. Si alguno ministra, y quiero señalar esto porque esto nos hace contextualizar el tema de los dones, es que ministrar, mire cómo lo dice abajo en la nota al calce, en la Dios habla hoy, es prestar algún servicio. Y me paso recalcando esto porque esto es bien importante porque se nos ha metido en nuestro sistema de pensamiento que un ministro es un rango. Es como que algo, tú sabes, y ciertamente en Dios es algo de altura. ¿Por qué? Porque no hay nada más grande que servir al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Pero no es por nosotros, es por Él. Él es el que nos santifica. Él es el que nos da honor porque nosotros le servimos a Él. El honor no está en nosotros. Y tenemos que tenerlo en claro porque cuando hablamos de ministrar, lo que estamos hablando es de servir. Ministerio, servicio. Amén. ¿Qué es elocución? Esa palabra bien bonita que puso el autor en el libro. Bueno, dice la Real Academia que manera de hablar para expresar los conceptos, modo de elegir y distribuir los pensamientos y las palabras en el discurso. En palabras del hermano Luis Jaime Ortiz, es simplemente que los dones de elocución son dones para hablar. ¿Ok? Y ahí tenemos esos 3 dones de elocución. Es bien importante esa gráfica porque cada uno de estos dones, ¿verdad?, tiene una unidad. De hecho, todos los dones, todos los ministerios que Dios da, trabajan en función del cuerpo. Y tienen que trabajar como una unidad. El riñón no puede decir, hoy no quiero trabajar. O los riñones, ¿verdad? Son 2. El que tiene los 2. El corazón no puede decir, hoy no voy a trabajar. El cerebro no puede decir, no, me voy de vacaciones. De la misma manera, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sufre cada vez que los dones no están en operación. ¿Y a través de quién es que se manifiestan los dones? A través de cada uno de nosotros que somos los miembros de la iglesia. Amén. Propósito de los dones, como dijimos, es edificar, exhortar y consolar. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué es edificar? Edificar nos habla de infundir en alguien sentimientos de piedad, amor hacia Dios, consagración, amor hacia el prójimo. Edificar también es que nos da fuerza, nos da provecho espiritual. ¿Ok? Exhortar es incitar a alguien a que haga o deje de hacer algo. Hay momentos donde el Espíritu Santo va a tomar a un hermano o alguna hermana de la iglesia y te va a decir, mira, por aquí no. Qué silencio. Gloria a Dios. Hay momentos donde sí nos va a decir, sigue para adelante, ¿vas bien? Gloria a Jesús. Y finalmente consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Esos son los propósitos de los dones del Espíritu Santo. Pero ojo, tenemos que tener cuidado también con las falsas manifestaciones. ¿Por qué? En el contexto de Primera de Corintios, de la iglesia de Corinto, Corintio era un lugar que, como estudiamos ya en unas pasadas semanas, era un puerto, era un lugar cosmopolita, era un lugar de influencia de todos lados. Podríamos llamarle una ciudad como Los Ángeles, como Nueva York, cualquiera de estas grandes ciudades que tiene puertos, Hong Kong. ¿Y qué pasa? En medio de todo ese contexto, de esa mezcla, de ese melting pot, como dicen en Castilla la Vieja, había una mezcla de cosas espirituales también, porque había gente con distintas religiones que iban a estar en ese lugar. ¿Y qué ocurre? Que pueden haber manifestaciones que no son de Dios, que se parezcan a las manifestaciones de Dios. No le voy a pedir que testifique, pero quizás usted o alguien que usted conoce o alguien en su familia practicó espiritismo, practicó religiones afrocaribeñas, practicó hinduismo. Incluso en algunas ramas del Islam se da también. Esto se da en donde quiera.
brujería de diferentes clases. Y le pueden decir, pero fulano hablaba en lengua. Yo he visto esos casos. Es una realidad. Y se levantó fulano y me dijo todo lo que yo estaba pensando. Esa persona vino y cogió y me lo dijo. De igual que hay adivinos que son unos charlatanes que se la sacan de la manga, hay adivinos que están inspirados por demonios, por espíritus inmundos. Eso es una realidad. Y lamentablemente hemos conocido, los que llevan un tiempito en el evangelio, saben que de cuando en cuando el diablo también se te sienta en la banca de la iglesia y brinca y salta y hasta habla lengua, pero no es de Dios. Así que, ¿cuál es la exhortación respecto a esto? Que debemos estudiar los dones ¿con qué? Con diligencia. Estos no son temas livianos. Es que hay que estudiarlos con diligencia. Diligencia, yo tengo que meterme a las palabras y tengo que escudriñar qué dice ahí de verdad. Que es lo que estamos haciendo todas estas noches de estudio. Segundo, con reverencia. Los dones del Espíritu no son para relajar. Hay gente que se pasan burlándose y relajando con los dones, con el don de lengua. Se pasan relajando con las cosas del Señor. Gente creyente. Gente que han sido educados en la iglesia, adorado el nombre del Señor. Y que tenemos que hacerlo con temor de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados. Antes de proseguir, alguien que me busque Mateo 7:15. Así que me hace el favor. Gloria al nombre de Jesús. Mateo 7:15. El primero que lo tenga me grita amén. Hermano Ismael, dígamelo ahí fuerte. Guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos como ¿qué? Como ovejas. Gloria al nombre del Señor. Y para poder guardarnos de esos falsos profetas, lo primero que tenemos que es que escudriñar la palabra con diligencia, con reverencia y con respeto a Dios. Segundo, procurar esos dones espirituales que estamos hablando, porque de hecho uno de ellos es que el discernimiento de espíritus. Gloria al nombre del Señor. Amén. Primer don, el don de profecía. Aunque vamos a hablar de los tres dones, realmente la clase está mayormente enfocada en el don de profecía. Dice en 1 Corintios 12:10, en la primera parte, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otros dones de sanidades. Por el mismo espíritu. Importante. Ese por el mismo, les recalco que hay un elemento de unidad. Y cuando usted vuelve y revisa el capítulo 12, el capítulo 13, el famoso capítulo del amor y el capítulo 14, véalo siempre desde la óptica, sobre todo al principio del capítulo 12, desde la óptica de la unidad y cómo a través de los dones se manifiesta la diversidad dentro de esa unidad. Eso es bien, bien importante. Ok, ¿qué es el don de profecía? Perdóname, que hace tiempo que no me pone esta camisita. En el contexto de 1 Corintios 14 se refiere a mensajes espontáneos, inspirados por el Espíritu. Y mire lo que dice, en una lengua que conocida. El expositor tiene un pequeño error y dice no conocida. Pero en este caso, en el capítulo 14 está hablando de que la profecía es todo lo contrario, es una lengua conocida para quien la habla y para quien lo recibe. ¿Ok? ¿Estamos claros en esto? Ok. Ahora, ¿qué no es la profecía? No es nuestro deseo de bendecir a alguien. Yo amo a este hermano en la fe, o yo soy este predicador y yo amo a la gente a la que le estoy ministrando, a quien les estoy predicando. Y de mi corazón sale decirle unas palabras de bendición. Pues tú lo estás bendiciendo. Tú estás orando por esa persona. Pero eso no es profecía. Porque la profecía no viene de tus sentimientos. La profecía tiene que venir de la inspiración del Espíritu Santo. Amén.
no es una revelación más allá de la Biblia. Y ahí usted ve que puse revelación con R mayúscula. Y es que teológicamente hacemos una distinción entre revelación con letra mayúscula y revelación con letra minúscula. ¿Por qué? Porque la revelación con letra mayúscula es esta. Es una revelación que ya cerró. Que cerró con el canon. Cuando hablamos de revelación con letra minúscula, revelar es claro. Cuando yo estoy tapado, se me revela, puedo ver algo. Dios me da a conocer algo. Pero no estamos hablando de que nosotros nos vamos a poner en la posición de Isaías, de Ezequiel, de Moisés, de alguno de los apóstoles. Eso no es. Esa es revelación con R mayúscula. Esta profecía de la que estamos hablando en el Nuevo Testamento, en el contexto de la iglesia, no es revelación de este tipo. Hace unos años atrás vino a una iglesia grande aquí en Puerto Rico un predicador, que me voy a reservar el nombre. Le dieron mucha pompa, el hombre vino, suponga que esté en la Biblia, hizo esto. Yo tengo una revelación más grande que esta. Ojo, fue el leccionario lo que tiré. Yo me apuesto a cualquier cosa que muchos de ustedes han escuchado los programas de esa iglesia. Pero hay una responsabilidad que nosotros cargamos con la palabra del Señor. Cualquiera. Hay una frase que usan nuestros hermanos dominicanos que yo he escuchado bastante, que en ciertos círculos de iglesias, que desató un misterio. A lo mejor el desatar un misterio lo que tenía era que sentarte a leer bajo la luz del Espíritu Santo y ponerte a leer un par de comentarios de un diccionario bíblico. Si tú estudias, Dios te revela. Y te enseña, te ilumina a entender la palabra del Señor. Si no estudias, no te va a revelar nada. A menos que tú seas un caso excepcional que no sepas leer y escribir, ¿verdad? Y Dios hace esas cosas. Pero para nosotros, tenemos que quemarnos las pestañas y depender del Espíritu Santo. Pero esa es otra cosa, ¿ok? ¿Qué otra cosa no es la profecía? No es la labor profética a la manera del Antiguo Testamento. No es eso. Ejemplo, el vidente. Se me perdió el animal. Pues vamos a buscar una ofrenda y vamos a llevarse al vidente para que nos diga dónde está ese animalito. Ese ejemplo está en el Antiguo Testamento. Ese no es la labor profética de hoy. Eso estaba en un momento dado. De hecho, ese tipo de profeta Dios la abolió posteriormente. En otra etapa del Antiguo Testamento, el profeta vino a ser un recurso que Dios tenía al lado del rey para dirigir ya en tiempos de David en adelante. Y en la corte del rey había un profeta. Y vamos a ver a través de los libros históricos cómo ese profeta le jalaba las orejas al rey, corregía esto, aquello. Pero ese tipo de profecía, de profeta, también finalizó. La característica que podemos destacar de estos profetas eran que eran recipientes de revelación con R mayúscula. Isaías, por ejemplo. Y tenemos un libro completo, o Jeremías, o Noé. Eran recipientes de revelación. Incluso podríamos quizás extenderlo hasta los apóstoles, porque fueron recipientes de la revelación de Jesucristo. Pero una vez inicia el periodo de la iglesia, que Jesucristo, que inicia el día de Pentecostés, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empezamos en un nuevo pacto. ¿Y qué ocurre? Voy a brincar aquí un momento. Bueno, lo retomo ya mismo. ¿Qué ocurre? Que ya ese tipo de revelación no está, porque ya fue dada. Por eso es que Pedro nos habla de que la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios, y que también nos hablan de que es la palabra profética más segura. Amén. ¿Estamos claros? Vamos allá. Propósito de la profecía, ya lo mencionamos. 1 Corintios 14:3. Edificación, exhortación y consolación. Y dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿ok?
Así que ahorita yo había hecho una pregunta. No estamos hablando con los ángeles ni nada de eso. El equilibrio de la Biblia, 1 Tesalonicenses 5, del 20 al 21. Mire, por un lado, no menosprecia las profecías. Hay lugares donde se menosprecia la profecía y se dice que la profecía, que ya dejó de existir. La del contexto del Nuevo Testamento. Ese tú le estás diciendo a Dios, Dios, tú no sabes lo que tú le diste a la iglesia, tú no sabes qué hiciste cuando diste dones a la iglesia, porque no hacen falta. El hombre, ese es el hombre. Menosprecio la profecía. Ahora, nos dice el 21, examinarlo todo y ¿qué? Y retener lo bueno. Mi suegra siempre dice, la profecía tú la coges, la pones en un clavito y esperas a ver y ora. Si ocurrió, ya tú sabes que era verdad. Si no, pero tú no corres al garete. Amén. La examinamos y la filtramos por la palabra del Señor. Orden, el orden de la profecía. El versículo 29, perdóneme que creo que no le puse. Ok, estamos en el capítulo 14. Estoy en el capítulo 14, 1 de Corintios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen. La profecía el don de profecía no le pertenece al individuo, como ningún don nos pertenece a ninguno de nosotros. Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Los dones son patrimonio de la iglesia. Y ciertamente hay unas personas que por la gracia del Señor, el Espíritu Santo obra a través de esa persona como herramienta, como vaso útil, más que en otro. Pero si usted es creyente, usted tiene el Espíritu Santo. Y el día en que Dios quiere utilizarlo, usted lo va a utilizar. No depende de nosotros. Nosotros procuramos los dones y oramos por ellos. Y pedimos a Dios estar llenos constantemente de Él. Pero no son... si Dios me utilizó hoy en profecía, digamos, no es que ese don yo me apropio de él y que lo tengo metido en el bolsillo. Ese don le pertenece al Espíritu Santo y quien hizo la obra fue el Espíritu Santo. Usted es el micrófono. Usted es un mero instrumento, yo soy un mero instrumento. El Espíritu Santo es el que obra. Entonces, pueden haber 2 o 3, pueden haber varios. Y dice que los demás juzguen. Importante, a diferencia en el Antiguo Testamento, el profeta en el Antiguo Testamento nadie podía juzgarlo. Nadie podía contradecirlo y decir, eso que tú dijiste ahí no es profecía de Dios. Ojo, si profetizaba y era mentira, se ganaba la muerte. Pero no le era permitido al pueblo de Israel decirle falso al profeta, ni estar en ese, no, y cuestionarle. Sin embargo, en el contexto de la iglesia, como el Espíritu Santo lo tenemos todo, no es un don dado a una sola persona, sino que el Espíritu Santo vive en cada uno de los creyentes. Las otras personas pueden juzgar esa profecía. El 30 nos dice, y si algo es revelado en minúscula a otro que está sentado, cae el primero. Y yo no sé si usted ha tenido la experiencia de estar en un culto, estar en una actividad, tal, y una persona comienza a dar un mensaje y de momento se levanta otra persona y continúa la misma línea de pensamiento del primero. No es que viene a contradecirlo, no. Si es de Dios, esa otra persona se levanta y continúa hablando y sigue en la misma línea de pensamiento que se ha venido trayendo. Y esa es otra prueba también de cuando las cosas son de Dios o no. Amén. El 31 dice, podéis profetizar todos. O sea, si hay varias personas que Dios utiliza en el don de profecía, pueden profetizar distintos. A veces usará uno, a veces utilizará más de uno. Pero mire lo que dice, uno por uno. No es al garete. Dios es un Dios ordenado.
Yo tenía un pastor que decía que Dios es tan ordenado que Jesús, cuando resucitó, cogió la vestidura que tenía, que le habían puesto, el vendaje que le habían puesto, y lo dejó doblado y acomodado. Mira a ver si Dios es ordenado. Para que todos aprendan. Si todo el mundo está por su lado, no vamos a aprender. Y todos sean exhortados, toda la iglesia. Nótese que estos son actos públicos. La profecía es pública. Oye, yo no voy a decirle que Dios no puede tratar con usted en un momento dado y que le diga, claro que sí, Dios lo ha hecho conmigo. Yo lo he visto. Pero cuidado con los cuartos oscuros. Las profecías no son de cuartos oscuros. Las profecías no son, yo te profetizo, hermano Héctor, te voy a profetizar, pero que el pastor no se entere de lo que yo te dije. Las profecías, si usted ve aquí, es para exhortar a la iglesia, edificarnos a todos. A lo mejor de la manera en que me habla a mí, edifica a otra persona también. ¿Cuántos adoran al Señor? El 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces vemos personas que han tomado el don de profecía y se han atribuido a sí mismos un tipo de jerarquía, y yo soy más importante que tú y soy más prominente que tú porque ahora soy profeta. Mire, el que es profeta hasta le da miedo decir lo que Dios le está diciendo, porque mientras escuchamos lo que nos gusta oír, no hay problema. Pero ¿qué le pasaba a los profetas en la palabra? Muchos de ellos, ¿cómo terminaban? Presos, muertos, en cisterna, golpeados. Dios le decía cosas como en el caso del profeta que le dijo, toma esta mujer ramera y cásate con ella. Te dejó, vuelve con ella. Entonces tenemos una gente, claro, ya dejamos en claro que la profecía del Nuevo Testamento es otra experiencia. Pero estas personas que dicen que tienen escuelas de profetas y todas estas cosas, y lo utilizan como un sistema jerárquico de poder, ¿estarán dispuestos a vivir lo que vivieron esos profetas? El 33 nos dice, ojo, sujetos a los profetas. O sea, no se trata de yo profetizar y yo soy la autoridad, sino que otro profeta está observando y está juzgando lo que yo estoy hablando. 33. Pues Dios no es Dios de ¿qué? De confusión, sino que es un Dios de paz. Si hay profecía de parte de Dios, no va a traer confusión. Si es profecía de Dios, va a traer paz. Gloria al nombre del Señor. Va a traer paz. La palabra de Dios, aunque nos dé un machucón en algún momento dado, el producto final va a ser paz. Porque yo voy a estar en el orden de Dios, porque voy a estar obedeciendo a Dios, porque no estoy amando al prójimo, no estoy hiriendo al otro. Ahora, si lo que trae es confusión, yo tengo que ponerlo en el clavito, como dice mi suegra. Amén. Solamente una notita aquí. Como le dije, el ministerio profético sufre una discontinuidad entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un ejemplo para que entendamos esa discontinuidad. El sacerdocio ¿está en la Biblia? Sí. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito estaba el sacerdocio en la Biblia? ¿Para? Ministrar en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Sacrificio, presentarle sacrificio en el lugar santísimo, etc. Ok. ¿Ese sacerdocio continúa en el Nuevo Testamento? O déjame hablar con propiedad. ¿Continúa en el periodo de la iglesia? No. ¿Por qué? Fuerte, dímelo.
Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. Ahora, el Nuevo Testamento, en el periodo de la iglesia, ¿se habla de un sacerdocio para la iglesia? Sí, pero ¿de qué tipo? Espiritual. Nosotros no estamos trayendo corderos por ahí, hermano Tony, tráeme la cabrita que vamos. Ya finalizó. El propósito de la misma manera, el propósito del profeta del Antiguo Testamento finalizó. Y hoy en día hay una profecía que es patrimonio de toda la iglesia, que es para exhortación, edificación y consolación. ¿Ok? Pero no es lo mismo. Gloria al nombre del Señor. Segundo, diversos géneros de lenguas. Me dice en la segunda parte del versículo 10, que tenemos como base, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y en lenguas aquí estamos hablando de idiomas. ¿Ok? Es que usted va a tener muchas lenguas así. Hay gente que conocemos que son así, pero ese es otro tema. ¿Qué es el don de diversos géneros de lenguas? El don de lenguas es la habilidad de hablar una lengua, un idioma, un lenguaje, que el propio hablante no entiende, para fines de alabanza, adoración o transmisión de un mensaje divino. Primera de Corintios 14:2 nos habla del propósito. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. En el de profecía se hablaba ¿a quién? A los hombres. Y en el de lenguas, a Dios. No se habla a lenguas sino a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ay, ese hermano estaba hablando algo allí que no se entendía. Bueno, pues porque ese es el don de lengua. El propósito no es que tú lo entiendas, sino que es el Espíritu a través de esa persona intercediendo. Es el momento en que el Espíritu Santo se une al Espíritu humano y ayuda al Espíritu humano a poder entrar en esa comunión más allá con el Señor. Que resulta un poquito complejo, sí. Pero si usted se fija, esa es la misma naturaleza. Esa relación es parecida a la misma naturaleza de las tres personas de Cristo, de las tres personas de la Trinidad. Donde hay una correlación. Y usted dice, pero ¿cómo funciona esto? Yo mismo no lo entiendo. Pero es así. La Biblia nos lo muestra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué no es el don de lenguas? No son palabras aprendidas mediante repetición. La lengua no es una cosa que usted puede coger un curso por YouTube. Hermano, yo he visto cosas. Repite. Rambo, saca la bazooka. Repito, Rambo, saca la bazooka. Repítalo. Ahí está la lengua. Eso yo lo he visto. Y hoy en día, como hay tanto video y tanta cosa en internet, pues muchas cosas que antes uno veía anecdóticamente, hoy están en récord. Ay, santo. No son sinónimos de frutos del Espíritu. ¿Ok? Esa persona habla lenguas. Pues esa persona es una persona que tiene fruto del Espíritu, que está bien metida con Dios. Si tú te metes con Dios, posiblemente ese don entre en operación en ti. Amén. Pero yo he visto personas también. Me pasó en Barranquita. En una campaña evangelística en el residencial de Barranquita. El grupo de músicos está tocando, yo estoy sirviendo como mujer. Y de momento pasaron como 3 jóvenes o 4 por el mismo medio del culto y pasaron llorando y se entregaron al Señor. Y no se había ni predicado. Y se ora por ellos. Y fueron llenos y hablaron lengua. Pero hay ni fruto del Espíritu. Más allá, ¿verdad? De la fe, ¿verdad? Que opera. Pero no en el sentido de un creyente con madurez. Es a lo que me refiero. No son creyentes con madurez espiritual. No son creyentes que llevaban una semana de ayuno y oración.
Por eso es que le digo que tenemos que tener ese. Ahora, ¿debemos orar y ayunar por esto? Sí. Una persona consagrada para el Señor posiblemente va a manifestar más dones. Sí. Porque estás procurándolo, porque estás siendo lleno constantemente de la presencia del Señor, porque estás en la presencia de Él. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué tampoco es? No es la única señal de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo. Y eso reta un poquito a veces con la teología que traemos. Me explico. Se ha enseñado siempre que las lenguas son la señal, perdóneme, repito, déjame recapitular. En algunas iglesias se ha enseñado que la señal del bautismo del Espíritu Santo es las lenguas. Y ciertamente, si yo camino por el libro de los Hechos, yo voy a ver que personas que se convertían y se imponían las manos y se oraba por ellos para que recibieran el don del Espíritu Santo, hablaban lengua. Amén. Pero entonces eso tenemos que llevarlo a la par con la experiencia de otros libros del Nuevo Testamento, como el libro de Corintios. ¿Ok? O sea que no es la única señal. Sí puede ser señal, sí, pero no es la única. ¿Ok? Y finalmente, el don de interpretación de lengua. Lo tenemos ahí también al final del versículo 10 de 1 de Corintios 12. Definición del don: habilidad de interpretar en lengua vernácula lo que fue pronunciado en lenguas. Es cuando el mismo Espíritu Santo le da a la persona que está hablando en lenguas o a otro hermano de la congregación la habilidad de poder interpretar lo que esa persona está hablando. Muchas veces porque ya en ese caso no se está hablando de un mensaje, una manifestación de devoción a Dios mía. No soy yo en mi adoración, no soy yo en mi alabanza, no soy yo en mi oración, sino que es que entonces sí va a haber un mensaje para otros. Y en ese sentido, hay otra persona o la misma persona que a través del don de interpretación de lenguas dice, en nuestro caso, en español, lo que se está diciendo a través de esa lengua. ¿Ok? Ejemplo bíblico. El día de Pentecostés. El día de Pentecostés para nosotros es una cosa, pero para los judíos es otra. Y los judíos estaban celebrando su fiesta de Pentecostés. Y en su fiesta de Pentecostés habían llegado judíos o hebreos de todas partes del mundo. Elamitas. Elam era lo que es ahora Irán, para que tengan una idea. Y una serie de personas de distintos lugares fueron a adorar a Jerusalén. Cuando llega el día de Pentecostés, hay ese bautismo en el Espíritu Santo de los apóstoles, empiezan a hablar en lengua, y esta persona que habla otro idioma, que su lengua vernácula no era el arameo en ese caso, hablaba persa, digamos, y está escuchando a una persona hablando en persa y le está predicando en persa. ¿Y cómo es eso? Bueno, la persona estaba hablando en lengua, pero el Espíritu Santo estaba ¿qué? Dándole interpretación a la persona. En otras ocasiones le pasó a una persona que yo conozco, está un pastor, que fue pastor de Celián, el hermano Malgaro Figueroa, está en una convención, y los que conocemos al hermano Malgaro Figueroa, sabemos que él no habla ni jota de inglés. Jesse no, y esas cosas. ¿Qué ocurre? Que el Señor toma a ese hermano y empieza a hablar en lenguas, unas lenguas bien fuertes. Y todo el mundo hizo silencio. Porque cuando esas cosas ocurren, tenemos que, hacer silencio y prestar oído a lo que Dios quiere decir. Pero da la cosa que no hubo interpretación. Así que como no hubo interpretación, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con la persona que está hablando bien fuerte lengua y no hay interpretación? ¿Qué tiene que hacer? O se calla o habla para sí, ¿verdad? Bajito acá, en privado. Suelta el micrófono. Aparentemente no había interpretación, pero había un hermano americano
que había venido de Chicago, era una persona afroamericana que se había convertido y perseveraba en una iglesia hispana. Y había venido esa convención. Y usted sabe que el mensaje todo era para esa persona. Y luego se lo testifica. A mí no, es que yo no sé inglés. Entonces tuvo que haber un intérprete, pero ahora de español, de inglés y español. Porque Dios estaba llamando a esa persona al ministerio. Amén. O sea, son cosas que Dios hace. ¿Y quién le va a cuestionar entonces ese llamamiento a esa persona si pasó de una manera sobrenatural, de una manera tan gloriosa? Amén. Son las cosas hermosas que Dios hace. Y ahí vemos en operación tanto el don de lengua como el de interpretación de lenguas. Orden en el uso del don de lenguas. 1 Corintios 14, el 27 al 28 dice: si habla alguno en lengua extraña, y nótese, gente dice, no, esos tienen que ser idiomas, idiomas que todos entendamos. Pues es que la Biblia me dice que eran lenguas extrañas. Bueno, a lo mejor para mí son extrañas, pero lo que es extraño para mí no necesariamente es extraño para usted. A lo mejor viene una persona y empieza a hablar en inglés fluidamente y habemos 2 o 3 atribulados y está la hermana Carmen allá gozándose. ¿Me sigue? Pero dice lengua extraña. Sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, está replicando lo mismo que dijo en el don de profecía. Un orden. Y por turno. Y uno interprete. Entonces, eso no es una camisa de fuerza que quiere decir que todo el mundo está en un gozo, una explosión del Espíritu Santo y usted no va a hablar ni va a decir nada. No se trata de eso, pero se trata de esta experiencia de que no es que ahora el hermano Saúl se para ahí ¡guaga! A tu boca y el hermano Armani por allá al otro lado de tu boca y el hermano Elizabeth por allá. Todo el mundo a la vez. No. Hay momentos donde se dan manifestaciones, pero luego viene un periodo de ¿qué? De control y de orden. No es un desorden total donde no se pueda predicar. No es un desorden donde no se pueda seguir con el orden del culto. Y lo digo porque, ojo, hay momentos donde el Espíritu Santo hace cosas que nos rompe con un programa. En eso estamos claros. No quiero que me malinterpreten. Pero se da el caso de esta persona que empieza a hablar en lenguas y no deja el predicador predicar. Entonces dice, pero ven acá, espérate. Si Dios tiene al hombre o a la mujer de Dios compartiendo su palabra y viene alguien por allá y a toda boca empieza a hablar en lenguas y no permite que se escuche la palabra se tiene que escuchar, hermano. Tenemos que retomar esa reverencia a la palabra cuando se ora, cuando se predica la palabra, cuando se enseña la palabra, cuando se lee la palabra. Hermano, lamentablemente somos de los lugares que más Biblia tiene, pero hay gente que en toda la semana no leen la palabra. Entonces, la poquita palabra que escuchan es la que se dice en el devocional y a veces interrumpimos. Gloria al nombre del Señor. Así que hay un orden, 1, 2, 3, por turno, un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No quiere decir que usted va a secuestrar al Espíritu Santo, pero no te puedes quedar con el culto. Así de simple. Que hay un momento de un mover de Dios y a lo mejor usted habló y fuerte, gloria a Dios, amén. Y después volvemos y seguimos en el culto. Amén. Gloria a Jesús. ¿Qué diferencia hay entre el don de lengua, el don de lenguas, puse / interpretación, y el don de profecía? En la profecía solo participa la persona usada por el Espíritu Santo. Puede ocurrir con o sin hablar en lenguas. Eso lo estipulamos ya, ¿verdad? Una persona puede dar una profecía y no necesariamente tiene que hablar en lenguas. Ojo. 2. Cuando las lenguas se hablan delante de la iglesia en voz alta, debe haber interpretación. Obviamente en el de profecía no hace falta interpretación. Puede ocurrir mediante la propia persona u otra
utilizada mediante el don de interpretación de lenguas. Conclusión, los dones del Espíritu Santo están activos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que estén más activos aún, amén. Y nos ponemos en la brecha y se lo pedimos al Señor. Número 2, no son opcionales, sino necesarios para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuánto no hemos recibido una persona que Dios nos ha puesto a lo mejor en la calle? A mí me paró una vez, yo creo que se lo conté a hermana Carmen en una ocasión, una persona que estaba pidiendo una luz, yo creo que era de un hogar cristiano. Y me dijo unas cosas allí. Y de momento como que me chocó y como que... Pero después cuando iba caminando a mi casa, iba en mi carro, a mi casa me quedé meditando en eso. Contra, es verdad. Y me dijo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Y yo pensaba que era una persona que estaba hablando, tú sabes, como que para que yo le diera los chavitos. ¿Sabe qué pasó? Empezaron los terremotos. Y el tiempo que me dijo que me metiera a orar y eso, que yo decía, Señor, ¿pero cuándo? ¿Con qué tiempo? ¿Qué esto, lo otro? Empecé a trabajar como 2 meses después. Y después empezó la pandemia. Así que, tercero, debemos procurar, a la vez que ser responsables en su utilización, debemos procurarlos, a la vez que ser responsables en su utilización, conforme al equilibrio establecido por la palabra. Preguntas. Si alguien tiene una duda, este es el momento que nos vamos. Hermano. Cuando mencionaste ahorita que la profecía estaba sujeto a los profetas, ¿verdad? Lo traíste como un punto que yo no lo había considerado porque yo pensaba que se refería a que la profecía estaba sujeta a la persona que estaba profetizando, pero tú lo traíste como que está sujeto a los otros profetas. Y a eso es que se refiere en sí. Exacto, porque incluso utiliza la palabra juzga, que los otros juzguen. Esa profecía va a ser juzgada por otros profetas. Y por otros profetas estamos hablando de la iglesia. ¿Sabe? Sí, la persona que Dios, quizás una persona que Dios utiliza de manera particular a través de la profecía, pero es también la iglesia. Porque todos nosotros somos recipientes del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no fue dado al creyente, fue dado a la iglesia. No sé si entiende la idea. ¿Okay? Es algo que es, me gusta esa palabra que me enseñó el profesor, es patrimonio de la iglesia. ¿Amén? ¿Alguna otra pregunta? Hermano P. Jaime. Sí, porque puede haber, ok, en un momento nos dice, es que habrían varios textos, pero en un momento nos dice que a veces nosotros no sabemos ni cómo orar y la Biblia nos habla de que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay una experiencia en nuestra oración o hay una experiencia en nuestra adoración donde el Espíritu Santo nos ayuda. Óigame, nosotros tenemos una visión un poquito cortita de la persona y obra del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo está en todo. El día que usted pasó al altar y usted recibió a Cristo, o en el banquito, o en su casa, donde haya sido, el Espíritu Santo fue el que brindó esa gracia y otorgó esa bendición para que tú tuvieras esa fe y pudieras querer y pudieras dar el paso de fe. Eso no lo hacemos nosotros, hasta eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos ayuda a orar, nos ayuda a adorar a Dios, a alabar a Dios, pero puede darse el caso de que cuando hay interpretación, sea de la misma persona o sea de un intérprete, una persona que tiene interpretación de lengua, se esté dando un mensaje. Yo he escuchado ocasiones en que simplemente esa adoración que está teniendo esa persona
se manifiesta, ¿verdad?, con una interpretación de otra. Y es simplemente está adorando a Dios. Y hay veces que se está dando una profecía. Pero es importante que nosotros destaquemos que la profecía tiene que ser entendible para todos. En nuestro idioma vernáculo. ¿Ok? Esa es una palabra clave. Y que la razón principal de la manifestación del don de lenguas es en tu relación con Dios. Aunque cuando hay interpretación podría darse profecía. ¿Ok? Entendiéndolo dentro del contexto de la edificación, de la exhortación y de la consolación. Démosle casco a esa parte. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Gloria a Dios. Pues está bueno, sale bien. Gloria al nombre del Señor. Nos vamos con esto rapidito. Vamos a hacer la posprueba esta. No, se me fue. No sé qué pasó por aquí, parece. ¿Se vio? Vamos a ver. ¿No? Ok, nos tiró cañón a la tecnología. Vamos rapidito. ¿Salió? Ahí está. ¿Cuál sería el don de profecía? ¿Quién me dice? ¿La qué? La B. Mensaje espontáneo inspirado por el Espíritu Santo en un idioma conocido. El don de diversos géneros de lengua, ¿cuál sería? El que me diga la B, le di un cocotazo santo. La A. Hablar en un idioma desconocido para el hablante con el fin de alabanza, adoración o transmitir un mensaje divino. El don de interpretación de lengua. ¿Cuál? La B. ¿Usted sabe por qué yo pongo la 1? Ese ejemplo de la 1, porque pasó históricamente de que cuando muchas iglesias no se manifestaban estos dones, por ejemplo, en el caso de William Carey, que es el padre de las misiones modernas, él tiene una habilidad, sabemos que fue por Dios, para entender los idiomas de la India. Entonces, en su obra misionera, él tradujo a varios idiomas de la India, en bengalí, etcétera. Y entonces, él pensaba que ese era el don de lengua. ¿Ok? Que era un talento dado por Dios, glorioso. Y necesitamos más gente que Dios le dé ese talento, pero no es el don de lengua. Amén. Bueno, hasta aquí mi parte. Dios les bendiga, amados. Nos ponemos de pie y entregamos aquí a nuestro pastor. Un fuerte aplauso a este maestro. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Hermanos, a nuestro hermano David Pagan se le murió su papá en estos días. Así es que el jueves en la funeraria Borinquen de Caguas va a estar expuesto desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y el viernes va a ser el sepelio a las 11 de la mañana. Así es que qué bueno que regresaste, Arlene, y que todo está bien. Llamen a David cuando tengan una oportunidad y pongamos esta familia en oración. Y como comentario del cárcel, todos salieron con A en este examencito, ¿verdad? Pero parece simple, pero es una palabra profunda. Y es bien importante que la iglesia crezca en los dones espirituales. Y es bien importante que la iglesia sepa lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así es que damos gracias al Señor porque hay muchas iglesias, lamentablemente en nuestro suelo borincano, que se predican otras cosas y se van por otros caminos. Así es que damos gracias. Yo me gozo, yo no sé ustedes, pero yo me gozo en estar aquí y verlos a ustedes. Así es que doy gracias al Señor. Señor y Padre Celestial, te alabamos, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor.
porque creemos en ella, Señor, desde el principio al fin, desde Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, porque sabemos que en todo tú estás, Señor, porque tú te revelas, Señor, en cada uno de los libros de esta palabra, Señor, y tu palabra es insondable, Señor. Gracias porque día a día nos levantas en crecimiento espiritual cuando la leemos, Señor. Gracias, Señor, porque en ella encontramos tesoros, Señor. Gracias porque al compartirla con otros, otros pueden ver la luz. Gracias, Padre, gracias en estos momentos. Te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares y seas con cada uno de nosotros, que podamos descansar tranquilamente y en el día de mañana podamos llevar a otros esta misma palabra y podamos ser de bendición para otras vidas. Gracias, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.